Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les saludo en el tierno nombre de nuestro Señor Jesucristo, tierno y poderoso nombre de nuestro Señor, esperando que el Señor le bendiga grandemente en esta tarde, en este segundo viernes del mes de agosto, en donde estamos tratando el tema de la santidad, un tema importantísimo que nuestros pastores nos han asignado reforzar, y particularmente en el contexto de todo lo que hemos estado aprendiendo y escuchando en las últimas jornadas, particularmente los días martes, de la que seguro todos somos partícipes, el tema de la santidad. Para eso yo quisiera invitarlos hoy día a reflexionar en una palabra que es muy conocida por todos nosotros y que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Limpiados y revestidos de humildad. Así he titulado esta cápsula de oro, y para reforzar precisamente la idea de la santidad que estaremos tratando. En este versículo 4 y 5, yo lo podría denominar una limpieza amorosa. Una limpieza amorosa, ¿por qué? Porque precisamente, como sabemos, la tradición judía decía que el sirviente más pequeño era aquel que estaba asignado a hacer esta labor un poco incómoda, por cierto, de tener que lavarle los pies a los visitantes, a aquellos viajeros que llegaban de pronto de muy lejos. Por tanto, no sería una tarea muy grata, muy agradable, sin embargo necesaria. Y la palabra de Dios nos muestra que es Jesús, que después de haber tomado la cena y haber participado de la cena con sus discípulos, se pone de pie y tiene esta actitud tierna, amorosa, cariñosa de lavarle los pies a sus discípulos. Han pasado ya más de 50 años de esta escena, cuando Juan escribe precisamente esto con lujo de detalle. ¿Qué significa esto? De que esta limpieza amorosa de la cual ellos son testigos y participantes es una limpieza que deja huella. Él lo recuerda con profundidad. Dice que se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó, puso agua en un lebrillo, lavó los pies de los discípulos y luego se los secó. Jesús se entregó completamente a esta tarea de limpieza, por iniciativa propia. No surge de parte de ninguno de los discípulos, de ninguno de los que le seguían. Esta limpieza amorosa, al igual que hoy, al igual que ayer, es una iniciativa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere entregar esta limpieza a sus discípulos para que ellos la disfruten. Él está para partir, Él ya lo sabe, y les hace esta ofrenda de amor, esta ofrenda de cariño, que por cierto era totalmente necesaria. En el versículo 6 y en el versículo 8 podemos ver lo que yo he llamado una limpieza cuestionada o resistida. Dos frases importantes que están acuñadas allí. La primera, en el verso 6 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y en el verso 8, Pedro añade y le dice: no me lavarás los pies jamás. Esta expresión, la primera expresión, tiene un aparente sentido de humildad. ¿Tú me lavas los pies? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? ¿Soy yo el que debería lavarte los pies a ti? Podría ser. Pero ¿saben qué? La segunda expresión, más bien la segunda afirmación que él hace, cuando él dice, no me lavarás los pies jamás, nos muestra el orgullo personal que hay en el corazón de Pedro. Es quizás esta afirmación, una afirmación que muchas personas hoy día hacen, que no se dejan tratar por el Señor, que se consideran tan grandes, tan justos, tan importantes, tan perfectos, que no están en condiciones de reconocer su pecado y su maldad, y por tanto podrían derechamente decir: Jesús a mí nunca tendrá que lavarme los pies ni lavar nada de mí, porque yo soy una persona
perfecta, una persona sin mancha, una persona íntegra. Pedro está diciendo que nunca consideraría inclinarse de ese modo y que no está bien que un maestro lo haga. Tal vez esto queda mucho más claro y lo que hay en el corazón de Pedro, porque es en esta misma escena de la cena del Señor en que ellos todavía están disputando cuál de ellos va a ser el mayor en el reino de los cielos. Es porque tenían una idea equivocada respecto del servicio al Señor. Pedro manifiesta este mismo orgullo cuando Jesús le dice que él está para ser sacrificado y que va a ser entregado y que va a ser llevado, encarcelado, en fin, previo a su muerte. Y Pedro dice: yo iré contigo hasta la muerte, lo cual sabemos que no ocurrió así. Pedro es un ejemplo entonces del orgullo que hay en nuestros corazones, que se resiste a que Jesús realice su ministerio de limpieza en cada uno de nosotros. En alguna medida, en alguna manera, en algún área de nuestra vida, está y cabe la posibilidad de que no estemos siendo tratados por el Señor, no porque Él no quiera, no porque Él no quiera limpiarnos una vez más, sino que es muy dado en el hombre y en nuestro corazón orgulloso el dejar ciertas cosas en nuestra vida que queden allí, tal cual, stand-by, sin que el Señor las trate. Pero esta escena nos muestra claramente de que el Señor ya ha tomado la iniciativa de limpiarnos y que no tenemos que resistirnos. El verso 7 nos entrega luz respecto de lo que está pasando. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí el Señor nos muestra una limpieza que será entendida, porque es una limpieza orientada. No es una limpieza dada al azar, no es solamente porque Jesús quiere mostrarse cariñoso, afectivo, dejarles un lindo recuerdo para que no lo olviden. No, esta limpieza que Jesús está efectuando no es tan solo tampoco una limpieza física. Esto es algo mucho más profundo que una limpieza física. No era solamente para que sus pies se vieran bonitos y estuvieran limpiecitos, sino que sencillamente el Señor está queriendo entregarles y enseñarles algo mucho más profundo. Una limpieza que será entendida, una limpieza que será orientada. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes con el apóstol Pedro, porque el Señor tiene planes con sus discípulos, porque el Señor tiene planes con todos y cada uno de nosotros. Esta limpieza que Él ha originado, que Él ha iniciado, amorosa, cariñosa, a la cual muchas veces nos resistimos, es una limpieza que tiene una orientación, porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos quiere ocupar a cada uno de nosotros. Tenemos una parte en las labores suyas. Por eso que en la vida práctica podemos observar de que el proceso de limpieza podría a lo mejor ser muy llevadero. Es notorio de que ninguno de los demás discípulos se resistiera o manifestara algo en contra de esta limpieza. Sin embargo, el apóstol Pedro, impulsivo, orgulloso, sí lo hace. Y son muchos aquellos que no se resisten a esta limpieza. Allí están los discípulos. Ninguno dijo nada. Solo lo disfrutaron. Fueron ministrados en este lavado de los pies. Pero Pedro fue aquel que se resistió. Y es necesario, porque lo vamos a llegar a entender. Y lo estamos entendiendo. Así lo estamos comprendiendo ya. Y cada día el Señor nos entrega más luz al respecto. Martes a martes lo hemos ido aprendiendo a través de nuestros pastores, que nos orientan, que nos guían y que nos muestran que este avivamiento que va a venir a nuestras vidas requiere de una limpieza particular de cada uno de nosotros. Y podemos, al igual que los demás discípulos, dejarnos ministrar y dejar que esta limpieza ocurra, pero también podemos resistirnos, como lo hizo el apóstol Pedro.
Pero cuando nos resistimos, nos enfrentamos a un grave problema, y es que el Señor va a tener que tratar con nuestro orgullo. Porque el Señor, fíjense ustedes, no se cansa en esto. Él es persistente en procurar la limpieza de los suyos. Es su tarea predilecta. Así que no nos sorprende cuando, momentos posteriores a esta escena, el Señor Jesús le advierte al apóstol Pedro que Satanás lo ha pedido prestado para zarandearlo. Pareciera que el orgullo del apóstol Pedro atrajo hacia él el que su cerco fuera quitado. Fue pedido prestado. Su orgullo iba a ser trabajado. Él estaría dispuesto, según sus palabras, a ir hasta la muerte. Jesús le advierte que eso no va a ser así, que él lo va a negar a lo menos 3 veces antes de que el gallo cante. Y esto ocurrió así. Terminó diciendo que él no conocía a Jesús y conoció la derrota. Y fue en ese escenario que el orgullo de este hombre, del apóstol Pedro, fue derrotado. A veces pasa así con cada uno de nosotros. El Señor nos habla de una u otra manera. Ocupa a uno u otro de sus siervos del Señor, a alguien de nuestra familia, algún hermano en la fe, y recibimos palabra del Señor, y allí quedamos, y nos seguimos resistiendo. A veces entendemos rápido y modificamos rápido nuestras conductas. De pronto no, porque somos orgullosos. En el verso 8, la palabra del Señor dice, como ya les decía, que Pedro les había dicho que no me lavarán los pies jamás, pero Jesús le respondió lo siguiente: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y aquí, si lo vemos positivamente, nos encontramos frente a una limpieza con promesa. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jaque mate. Jaque mate al orgullo. Es necesario ser limpiado para poder estar y tener parte dentro de su ministerio, dentro de su obra, dentro de su quehacer, para tener parte también en el reino venidero. Es aquí y es después. Pero lo comenzamos a disfrutar ahora. Una limpieza con promesa. Si no te dejas limpiar, no tendrás parte conmigo. Pero positivamente hablando, significa que si te dejas limpiar, sí tienes parte conmigo. Pero Jesús lo pone de esa forma porque quiere confrontarlo, porque quiere ponerlo en jaque mate. Tiene que entender que aunque él es un apóstol, es un llamado y ha caminado con él también requiere cambios. Tiene que hacer cambios en su vida. En el sentido negativo, Jesús está expresando que él no tiene compañerismo ni conexión profunda con los que no se dejan limpiar por él. Esto es fuerte. Pero para nuestro alivio, sepamos que él no dijo cosas como esta, por ejemplo, que si no tenemos una gran santidad, no tenemos parte con él. Cual más, cual menos, si estamos preocupados de esto, tenemos un grado y un nivel de santidad. Desde el pastor hasta el más pequeño de las ovejas en la grey, estamos en esto, lo procuramos. Y evidentemente hay hombres más elevados en esto, que han ocupado más tiempo, más energía, más búsqueda, más humillación. Tampoco dijo que si no éramos expertos en Biblia, no teníamos parte con él. Cual más, cual menos, buscamos diligentemente conocer más de la palabra de Dios para hacer su voluntad, pero estamos creciendo en aquello. Lo que dijo fue lo siguiente: que tener parte con él, con su ministerio, con su obra, comienza y se extiende dejándonos limpiar día a día. Es cierto que al momento que iniciamos este caminar con el Señor y entregamos nuestra vida a él, fuimos limpiados. Pero esto continúa. Lo que el apóstol tiene que llegar a entender es que aun cuando él predicó de la palabra del Señor y expulsó demonios, debía ser lavado día a día. El apóstol que vio a Jesús transfigurado en gloria debía ser limpiado día a día. Aquel que caminó sobre el agua debía ser limpiado día a día.
y aquel que recibió revelación de Cristo cuando todos se preguntaban, ¿quién es este? Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un hombre que recibía revelación, pero aún así tenía que ser limpiado. Mis amados hermanos, seguramente en este caminar con el Señor usted ha tenido experiencias en donde ha resultado victorioso. El Señor le ha ocupado de gran manera. Usted ha visto la gloria del Señor. Usted ha podido caminar sobre las aguas cuando caminó por sobre un problema. Usted ha recibido revelación de parte de Dios. Tiene palabra de Dios en su vida y en su corazón. Pero no olvidemos una cosa. Tenemos que ser limpiados día a día. Porque el Señor dio su vida por nosotros. Esa sangre maravillosa está todavía vigente. Y es para usted y para mí. No lo olvidemos. Limpiados y revestidos de humildad. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano y hermana. Que el Señor bendiga a toda su familia. Muchas gracias.